Qué placer saludarlo, al profesor, a Pablo Hueve, que está en contacto con nosotros. Hola, profe. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Mercedes, Mariano, compañeras, compañeros de la producción, el control central, de la audiencia federal? Es un privilegio estar con ustedes en esta hermosa mañana del centro continental del país. Bueno, no se ponga la camiseta de San Lorenzo porque no vamos a hablar de la Copa Libertadores ni nada por el estilo. Aparte, yo creo que le conviene que no hablemos tanto. Ah, vos decís que le conviene más ir a la política internacional. Me parece que le va a convenir hablar un poquito. Bueno, entonces vamos a llevarlo a Ecuador. Vamos a llevarlo profesor. a Ecuador. Sí. Queremos que nos hables del expresidente Jorge Glass, que ahora fue hospitalizado. Bueno, recordemos que está preso, fue trasladado a un hospital, pero además todo esto se da en medio de esta crisis con México, una crisis diplomática. Explícanos un poquito para entender más. Acá hay varias cosas, Mercedes, Mariano, que tienen que ver con la propia historia, inclusive del derecho internacional público. Es mi vicio, es la asignatura objeto de concurso en la que estoy en la Universidad de Río Cuarto y la de Villa María. El tema es el siguiente. Tradicionalmente, estoy hablando de hace más de 1000 años, cuando los imperios ocupaban otras ciudades, iban mandando lo que se llamaban los heraldos de la guerra y de la paz, que se arrodillaban delante de otros monarcas para decirle: mi señor os ha declarado la guerra, y el otro rey le decía: vuélvete y dile que se prepare para defenderse. Pero no se lo podía tocar a este heraldo, y eso dio lugar a lo que se llaman las inmunidades diplomáticas. Ya en el siglo XX se estableció, a través de 1961, la Convención de Viena, la Convención de Relaciones Diplomáticas, que establece la inmunidad en el artículo 29 de los diplomáticos y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Por un lado eso. Sí. Jorge Glass fue vicepresidente de Rafael Correa. Desde que terminó el mandato de Rafael Correa, los presidentes sucesivos, inclusive el ex propio vicepresidente Lenín Moreno de Rafael Correa, comenzó una persecución judicial en contra de Correa y en contra de sus exfuncionarios. Jorge Glass fue acusado de corrupción, de peculado, de participar en hechos de violencia orquestándolos. Y cuando ya se veía venir la posibilidad de una detención, al igual que otra exfuncionaria de Correa, que se metió en la Embajada Argentina en su momento, él se mete en la Embajada de México. Quiero comentarles que esto dio lugar a un enfriamiento en las relaciones entre México y Ecuador, luego de una declaración que hizo la embajadora de México en Ecuador. El gobierno ecuatoriano la declara persona no grata y ella debe abandonar el país. Por lo tanto, entre México y Ecuador, las relaciones diplomáticas estaban tensas y limitadas solamente a encargados de negocios. ¿Qué pasó la semana pasada? Según el gobierno de Ecuador, recién sale la información, el presidente actual, Daniel Noboa, dice que tuvo la información de que luego de que el gobierno de México le concediera asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, según Daniel Noboa, se estaba por escapar la noche en que el gobierno tomó la decisión de invadir la embajada, secuestrar a Jorge Glass y detenerlo. Esto viola las inmunidades diplomáticas, viola la inmunidad de la sede diplomática y obviamente al haber tocado al personal diplomático, hay una imagen de video del propio encargado de negocios corriendo detrás del vehículo en el que lo llevaban a Jorge Glass, generó una denuncia del gobierno de México ante los organismos internacionales, rompe relaciones diplomáticas con Ecuador, y gran parte de los países del mundo ha condenado el accionar de Ecuador. Quiero terminar brevemente diciendo que esto también choca con algo que es propio de América Latina. Ustedes saben que en América Latina nosotras y nosotros somos los creadores probablemente de las normas más hermosas del derecho internacional público respecto de derechos humanos y respecto del asilo diplomático. Sí. ¿Por qué? Porque en América Latina nos acostamos con un gobierno y nos levantamos con otro. Y muchas veces la gente no tiene el tiempo para escaparse del país y pedir lo que es común en Europa, el asilo territorial, que es: yo estoy en el otro país y pido que me dejen quedar.
como en América Latina nos acostamos con A y nos levantamos con B, entonces mi única alternativa es meterme en una embajada o en un consulado. El otro país es el que me va a decir, sí, usted es un perseguido político, yo le otorgo el asilo diplomático, pero el problema es, Mercedes, Mariano, ¿cómo salgo del país? Claro. Hay un remedio que se llama salvoconducto. Entonces, acuérdense que hay casos resonantes en Argentina, el expresidente Héctor Cámpora, también en la Embajada de México, bueno, Baja, etcétera. Acá por el tiempo, discúlpame Pablo, digo, acá más cerca del tiempo, lo de Evo Morales o lo de ciudadanos bolivianos en Embajada Argentina, sí, ¿no? Exactamente, donde inclusive, fíjate vos Mariano lo que me decís, donde Mauricio Macri le niega el asilo diplomático, claro, y en una jugada muy inteligente, Evo Morales pide refugio luego cuando claro, Alberto Fernández es presidente. ¿Por qué, Mariano? Porque el asilo diplomático se puede rechazar. Claro. Entonces te tienen que devolver. Pero en el pedido de refugio, claro, una cuestión te lo pueden rechazar, pero no te pueden devolver. Fíjate vos que esto es lo fundamental en la cuestión de derechos humanos. Ecuador nunca le dio el salvoconducto a Jorge Glass y a diferencia de esto, te cuento, hay un antecedente de algo parecido cuando existía la Unión Soviética en 1980 y un disidente soviético se metió en la embajada de Estados Unidos en Moscú y el Ejército Rojo entró en la embajada norteamericana y lo sacó. Bueno, esto llevó casi a una ruptura de relaciones. Más cerca en el tiempo tenemos el asalto de los iraníes en 1979 a la embajada de los Estados Unidos, que recuerden ustedes, hay una película que se llama Argo, una película excelente que tiene algunos errores, pero eso será motivo de otra charla, y que muestra de qué manera las embajadas no pueden ser tocadas. En este caso puntual, hasta el propio gobierno de Estados Unidos y el gobierno argentino, llamativamente, también han condenado lo que hizo el gobierno de Ecuador. Fue muy duro el comunicado de Cancillería Argentina al respecto. Pablo, muchísimas gracias por el contacto, un placer, como siempre. En la próxima hablamos de San Lorenzo. El cuento, mañana 10 de abril, 42 años de un error psicológico que nos costó y nos cuesta mucho. El presidente Galtieri sale al balcón y delante de 1 millón de personas dice, si quieren venir, que vengan, que les presentaremos batalla. Eso llevó una guerra. 649 muertos, 800 suicidados. Gracias, presidente Galtieri. Muchas gracias. Nos vemos, Pablo. Hasta luego.